En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de primeros auxilios. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El ponente el día de hoy es el doctor Pedro Reina Bautista, médico ocupacional y auditor médico, socio adherente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta con experiencia laboral de 8 años en salud ocupacional, encargado de la vigilancia médica de empresas como Hipermercados Totus, Nestlé, Británico, Adidas Perú y Corporación Lindley, entre otras. Es egresado de la maestría en salud ocupacional por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Bolivia. Cuenta también con un diplomado en salud ocupacional y seguridad en el trabajo por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ha llevado auditoría médica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. El temario del día de hoy será qué son los primeros auxilios, protocolo PAS, manejo de la persona accidentada, manejo de urgencias y emergencias, como lo son desmayos, convulsiones, atragantamiento, golpes y fracturas, trauma ocular, heridas, quemaduras, secciones eléctricas y RCP. Daré paso al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la presentación. Vamos a empezar entonces revisando qué cosas son los primeros auxilios, ¿bien? Y cuáles son sus objetivos. Los primeros auxilios son el tratamiento inmediato y provisional, por supuesto, que le vamos a dar a una víctima de accidente o de enfermedad repentina, específicamente en el mismo lugar donde han ocurrido los acontecimientos, antes de que esta persona sea trasladada o atendida a un centro de salud. ¿Cuáles van a ser los objetivos sobre los cuales vamos a trabajar aquí? Lo primero, lo primordial será siempre conservar la vida de la persona, evitar complicaciones, ayudar a la recuperación de esta persona y, por supuesto, asegurar el traslado. Con esto claro, vamos a ver ahora cómo diferenciar siempre una urgencia de una emergencia. Bien, probablemente nos vayamos a enfrentar a estas situaciones y es importante que podamos discernirlas porque es lo que nos va básicamente a ayudar a poder decidir a quiénes le damos prioridad y a quiénes podemos de repente hacerlos esperar un poco más de tiempo. Veamos, ¿cómo diferenciamos una urgencia de una emergencia? Normalmente las urgencias y las emergencias son situaciones que se presentan de manera repentina, pero la diferencia radica en qué? En que en la urgencia la vida de la persona no corre peligro, ¿bien? Y muchas veces sí necesariamente requiere asistencia médica, pero dentro de un tiempo razonable. ¿A qué me refiero con esto? De repente la persona que sufre o que padece de una urgencia puede de repente esperar 2 o 3 horas por lo menos antes de llegar la atención médica. Sin embargo, en el caso de las emergencias, aquí las situaciones sí requieren atención médica inmediata porque la vida está corriendo peligro. Aquí les voy a mostrar un video cortito para que puedan entender un poquito mejor a qué me refiero y cómo se maneja de hecho el tema de las emergencias y de las urgencias, incluso dentro de los hospitales, que muchas veces nosotros nos preguntamos, oye, si me voy por emergencia me tienen más rápido, pero uno llega a emergencia y de repente lo hacen esperar. Y uno dice, ¿por qué? Si yo vengo por emergencia. ¿Y qué pasa? Que a emergencia llegan también todas las personas que realmente pues tienen un peligro de, o riesgo de vida. Y dentro de los hospitales, por supuesto, se prioriza estas situaciones. Bien, entonces, obviamente se enfocarán a las personas que tengan más riesgo de perder la vida que de repente aquellas que van por un dolor de barriga o aquellas que van por un dolor de garganta, que puede obviamente esperar porque no les va a pasar nada. Entonces, por favor, su atención al video y luego explicamos un poquito más. Hola, soy la licenciada Oyola.
y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Muy bien, entonces aquí básicamente ya en el video se ha detallado lo que les comentaba precisamente de las situaciones que normalmente llegan a los hospitales, ¿no? Y es por esto que muchas veces se saturan las áreas de emergencia y definitivamente pues la gente, el personal de salud muchas veces no se da abasto y luego hay queja por parte de los usuarios, que en este caso son los pacientes, ¿no? Pero ya con esto podemos saber más o menos cómo podemos orientarnos incluso cuando nosotros tenemos una situación de repente de urgencia o emergencia y saber en qué momento acudir a buscar la ayuda profesional. Bien. Ahora, algunos ejemplos de urgencias. Por ejemplo, tenemos los dolores abdominales leves, de repente las deposiciones líquidas o diarreas, asmas con crisis leve. Recordemos que el asma puede ser de crisis leve, moderada o severa. Obviamente, si es severa, tendrá que pasar por emergencia. Contusiones, faringitis, amigdalitis, o de repente un caso de fiebre, de temperatura elevada, obviamente, sin compromiso de las funciones vitales del paciente. Y en el caso de las emergencias, aquí tenemos algunos ejemplos ya un poco más trágicos. Por ejemplo, la pérdida de conocimiento, hemorragias, o para que me comprendan un poco mejor, pues sangrados profusos, dificultad respiratoria prolongada, dolor intenso en la zona del pecho, convulsiones, casos de electrocución, asfixia, de repente caídas de altura, accidentes de tránsito también, o, por ejemplo, envenenamientos e intoxicaciones. Bien, entonces en estas situaciones, obviamente la persona debe ser trasladada por emergencia de inmediato para que reciba la atención médica necesaria. Ahora, ¿cómo debemos actuar? Bien, antes de pasar a nuestro protocolo PAS, ¿qué es lo que debemos tener siempre presente? Que debemos siempre detenernos a evaluar la situación y preguntarnos qué cosa es lo que pasó, cómo pasó, incluso qué más podría pasar. Recordar siempre también que la seguridad propia es muy importante antes de que nos lancemos a actuar y brindar los primeros auxilios. Y por supuesto, no exponernos ante el peligro, bien, de manera heroica. ¿Qué pasa? Que de repente no medimos los riesgos en ese momento y simplemente por buena voluntad nos lanzamos a ayudar, pero puede ser también que nos estemos poniendo en peligro, en riesgo nosotros. Y definitivamente, precisamente lo que pongo aquí en la imagen, un socorrista muerto realmente no ayuda. Bien. Entonces, veamos qué cosa es el protocolo PAS. PAS son siglas, bien, ¿qué significan lo siguiente? P de proteger, que básicamente es determinar la seguridad del escenario, incluso protegernos a nosotros mismos. La A de avisar, que se refiere a activar nuestro sistema de emergencia o en todo caso, pues si nos encontramos de repente fuera del trabajo o en una situación
ajena a la laboral, pues básicamente pedir ayuda. Y finalmente, la S de socorrer. ¿A quién vamos a socorrer? A la víctima. Ahora, aquí hay un poquito más de detalle sobre el protocolo PAS, empezando por supuesto con la P de proteger. Ya les decía que es importante proteger el lugar de los hechos, ¿bien? Proteger siempre, en este caso, bueno, la zona, al accidentado y al socorrista, ¿bien? Entonces, a veces es preferible alejar el peligro que movilizar a la persona accidentada. ¿Cómo podemos de repente señalizar o mostrar que tenemos una zona de riesgo o de peligro? Básicamente con nuestras señaléticas. Aquí tenemos un ejemplo en el de la imagen. En un accidente de tránsito, un accidente de coche, ¿qué debemos hacer? Nosotros todos, creo, conocemos ya que incluso por normativa legal, todos los automóviles deben contar con su triángulo de seguridad, bueno, con toda la implementación de señalización para casos de accidentes, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que nos va a servir para mostrar que ha habido un accidente, que hay una situación que requiere atención médica. Otro ejemplo son las fugas de gas. Por ejemplo, ¿qué hacemos ante una fuga de gas? Lo primero será pues cortar el gas y por supuesto no encender fuego, y está de más, pero nunca hay que recordar de todas maneras pues no fumar, ¿bien? Y en casos, por ejemplo, de electricidad, problemas con electricidad, lo primero será siempre desconectar la fuente de corriente antes de tocar a la persona accidentada. En cuanto a la A de avisar, ya les decía que debemos avisar siempre a nuestros servicios de socorro. Puede ser de repente que nos encontremos en el trabajo y tengamos todo un protocolo de comunicación en casos de emergencia, o puede ser que estemos fuera atendiendo una situación particular. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Informar correctamente sobre los siguientes puntos. Lo primero, comunicar siempre el lugar exacto donde han ocurrido los hechos. Bien, de nada sirve que digamos, sí, estoy en una calle, no sé, pues con una piedra al costado, ¿no? Debemos tener siempre la información concreta, y actualmente con la facilidad que tenemos para ver mapas, con los teléfonos y todo eso, pues es mucho más fácil encontrar la ubicación. Debemos también informar a los servicios de emergencia cuál es el tipo de accidente. Bien, de acuerdo a eso también ellos podrán venir preparados para brindar la ayuda necesaria. Debemos comunicar necesariamente también el número de heridos y en qué situación se encuentran. Y para evaluar la situación de cada persona, pues ya tenemos en las siguientes diapositivas un poco más de información al respecto para que ustedes puedan informar sobre eso y que el servicio que va a brindar la atención de salud, la atención médica, vaya también con los implementos necesarios para hacer frente a esta situación. Algo también importante es que al momento de comunicar de repente a los bomberos, a la policía, al SAMU, nos identifiquemos, ¿bien? Es importante mencionarles nuestro nombre y sin miedo alguno. ¿Por qué? Porque puede ser también que haya llamadas anónimas de falsas emergencias, ¿no? Entonces, una llamada anónima definitivamente no va a inspirar confianza e incluso podríamos poner en riesgo la atención de las personas accidentadas. Y finalmente, ya recién después de haber brindado toda esta información, ahí sí podemos colgar. Y en cuanto a la S de socorrer, en cuanto a socorrer, pues ahí es cuando vamos a aplicar ya nuestros conocimientos en cuanto a primeros auxilios. Y aquí es algo básico lo que les voy a mencionar, ¿no? Actuar rápidamente, pero siempre con calma, ¿de acuerdo? De nada sirve que sepamos primeros auxilios y nos lancemos a ayudar, pero estemos desesperados, de repente tensos, estresados. ¿Por qué? Porque si la persona todavía está consciente, imagínense ustedes, ¿no? Que alguien se acerque con cara de estrés y de preocupación y que parece que no sabe ni lo que va a hacer, y ustedes son los accidentados. Obviamente uno entra en estrés, uno puede entrar en tensión y podemos agravar también la situación. Bien. Así que mientras tengamos las cosas claras, podemos actuar de manera rápida, de manera oportuna, pero siempre con la tranquilidad necesaria para que todo salga bien. Ahora, es importante también actuar siguiendo un orden de prioridades. Lo primero, salvar la vida y, por supuesto, evitar que se agraven las lesiones de la persona accidentada. Ahora, las maniobras que van a realizar
deben estar siempre encaminadas a evitar lesiones, evitar complicaciones. Recuerden que, bueno, probablemente el personal que vaya a brindar estas atenciones no sea personal médico necesariamente. Entonces, las maniobras que deben lanzar pues tienen que ser las más básicas, las más sencillas y manejables posibles. Ahora, como norma general, es importante que no movilicemos al accidentado. Bien, si hubiera que hacerlo, habrá que mover a la persona en bloque y eso es una técnica ya que requiere definitivamente pues una práctica de manera presencial, ¿no? Y muchas veces ni siquiera puede hacerlo una sola persona, tiene que ser entre varias. Y finalmente, organizar, alejar a los curiosos y dar instrucciones. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, cuando vamos a nosotros brindar los primeros auxilios, imagínense que estamos en la calle, ¿no? Un accidente de tránsito, tenemos una persona tal cual en la foto, pero lo que no se ve en la foto es que probablemente alrededor de esta persona haya 50 más solamente acercándose a mirar. Entonces, la persona que va a dar los primeros auxilios tiene que empoderarse, tomar las riendas de la situación y si es necesario que aleje a las personas, tendrá que dar las indicaciones, las instrucciones de manera bastante clara. Por favor, aléjense, esta persona tiene un accidente, vamos a brindar primeros auxilios, pero no podemos con toda la acumulación, la aglomeración que hay en este momento. Bien. Incluso la persona que va a brindar los primeros auxilios puede tomar el mando e indicar de manera directa y puntual, señalar a una persona y decirle, por favor, usted llame al 106, al 116, al SAMU, a los bomberos, ¿bien? Con la finalidad de que esta persona con esa responsabilidad realmente llame, ¿bien? Y se comunique con los servicios de primeros auxilios. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que una persona se acerca así y empieza a gritar que alguien llame a los bomberos, que alguien llame a la policía, que alguien llame al SAMU, pero alguien es todos y es nadie. Entonces, de repente lanzar esa comunicación al aire, de repente nadie llama porque ya todo el mundo está asumiendo que alguien más lo va a hacer. Entonces, preferible sí, señalar a una persona en particular, la que ustedes prefieran, y darles esa indicación puntual, esa tarea. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la persona accidentada? Bien, hay en primeros auxilios algunos principios básicos que es importante sí que ustedes conozcan y están listados a continuación. Lo primero, ya les mencionaba, mantener la serenidad, pero siempre actuar con rapidez. ¿De acuerdo? Eso es básico. Asegurarnos de que no exista más peligros que pongan en riesgo al accidentado y a nosotros mismos. Examinar detenidamente a la persona que ha sufrido el accidente, y esto ya corresponde a una evaluación primaria y una evaluación secundaria que ya veremos más adelante. También cuidar al máximo el manejo de la persona accidentada, no moverlo, no mover a la persona accidentada bien hasta que veamos que está estable. Empezar siempre por lo más urgente, brindar tranquilidad al accidentado, y esto es algo importante también. Cuando una persona accidentada todavía está consciente, está despierta, escucha, habla, es importante que si nosotros nos vamos a acercar a esta persona a brindar primeros auxilios, pues tranquilamente podemos acercarnos y decirle, oiga, persona tal, mi nombre es, no sé, Juancito Pérez, yo voy a darle primeros auxilios, usted tranquilo, yo estoy capacitado, etcétera. Bien, eso también brinda tranquilidad a la persona accidentada y facilita muchas veces la atención y el manejo de las lesiones que pueda tener. También es importante que la persona mantenga su temperatura y mantenerlo caliente, ponerlo en una postura lateral de seguridad siempre y cuando sea necesario. Procurar, por supuesto, la atención médica lo antes posible. Recordemos que hay que comunicar, no dejar actuar a los curiosos e intervencionistas. Bien, justo lo que les decía hace un momento. Si de repente vamos a brindar primeros auxilios y nos encontramos con un tumulto de gente que realmente no aporta nada, tranquilamente podemos darles la indicación de que por favor se retiren porque están quitando espacio y dificultan los primeros auxilios a esta persona. No darle, por supuesto, de comer ni de beber, podría ser que agravemos la situación. No brindar ninguna medicación, salvo sea en personal médico, por supuesto, y no abandonar al herido a su suerte. Bien.
Ahora, en cuanto a la movilización de la víctima, hay situaciones muy particulares en las que sí vamos a poder movilizar a la persona accidentada, y son las que tenemos aquí. Si la persona se encuentra en un área insegura, pues habrá necesariamente que movilizarla a un área segura. Si está boca abajo y no responde, habrá que colocarla boca arriba. Si tiene de repente secreciones abundantes o vómito, en ese caso sí habrá que ponerla en la posición lateral de seguridad, que es precisamente la que vemos en la imagen. Bien, lo que tenemos que hacer básicamente es, tenemos a la persona tendida boca arriba, bien, esperemos ahí, extendemos un brazo, en este caso es el brazo derecho, y el brazo izquierdo lo cruzamos hacia el hombro derecho, bien, flexionamos la piernita izquierda y rotamos, giramos a la persona sobre su brazo, sobre su lado derecho, bien. ¿En qué nos ayuda? ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues la cabeza de la persona va a quedar apoyada sobre el brazo extendido, y si la persona está vomitando, está sangrando profusamente por la boca, vamos, con esto vamos a evitar que se ahogue, que se asfixie con sus propios fluidos. ¿Bien? Y finalmente, bueno, si de repente tenemos a la persona con signos de shock, de repente está pálida, de repente le dio un bajón, como se suele decir, tal vez haya que hacer elevación de piernas. ¿Bien? Entonces, son casos, son situaciones muy puntuales, pero es importante sí que las tengamos presentes. ¿Bien? Listo. Ahora sí, pasando ya a la fase de evaluación primaria. Bien, aquí tenemos que explorar cosas bastante precisas. Y lo primero que debemos hacer es comprobar, por supuesto, el estado de conciencia de la persona. Bien, si responde a estímulos. ¿A qué estímulos? Bueno, lo primero será ver si la persona está despierta o no, definitivamente. Y en caso de que no lo estuviera, nos acercamos y ¿qué hacemos? Tratamos de hablarle, le gritamos en el oído a ver si nos escucha, a ver si responde. Bien, ¿qué es lo que haríamos con cualquier persona? Creo yo, si nos la encontramos de repente en aparente estado de inconsciencia. Si no respondiera, pues habrá que pasar a otro tipo de estímulos, de repente estímulos dolorosos. Bien, ¿qué estímulos dolorosos? Pues normalmente lo que se hace es dar un pellizco en el pezón, que suele doler bastante, o de repente con el nudillo de uno de nuestros dedos hacemos presión sobre el esternón de la persona, ¿bien? Sobre este huesito que tenemos todos aquí en el pecho y presionamos. La respuesta a dolor, pues si la persona pues, lo percibe, definitivamente se va a sacudir, se va a mover, va a tratar de alejar la sensación de dolor, ¿bien? Luego de eso, habrá que comprobar la respiración de la persona. Lo básico suele ser, pues, ver si la persona está moviendo el tórax o la barriguita para respirar. También será importante a continuación comprobar el pulso. Bien, para comprobar el pulso, normalmente de repente lo que ya conocemos es lo típico, ¿no? Básicamente buscar el pulso en la muñeca. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando hay una persona accidentada, puede ser que la frecuencia cardíaca vaya más lento, vaya más despacio, o de repente que incluso se encuentre un poco debilitada. Entonces será muchísimo más fácil buscar el pulso carotídeo, que es tal cual lo estamos viendo aquí en la imagen, y de hecho lo pueden poner en práctica en este momento todos ustedes. Van con dos deditos al costado de su tráquea, bien, presionen ahí y van a sentir cómo empiezan a saltar ahí los deditos, bien, por ahí pasa una arteria muy importante, la carótida, y es la mejor forma de encontrar el pulso de la persona, bien. Y finalmente, habrá que buscar posibles hemorragias. Bien, si una persona tiene una hemorragia, definitivamente pues es un caso de emergencia y habrá que controlarla. Bueno, ya veremos más adelante cómo hacerlo. Bien. Entonces, esto es la exploración primaria, esto es lo básico que ustedes deben conocer y que incluso cuando llegue la ayuda médica, la ayuda de profesionales, ustedes podrían incluso brindarles esta información de decirles si la persona está consciente, responde al dolor o responde a estímulos auditivos. De repente, si está respirando, puede decir, está respirando, si tiene el pulso débil, puede informar incluso el pulso está débil o tiene hemorragias. Y eso también facilita el trabajo del personal de salud que se vaya a hacer cargo de esta situación. Listo, ahora sí, vamos a encontrarnos probablemente en alguna situación muy particular para brindar los primeros auxilios y una de ellas pues son los desmayos. Bien,
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer frente a un desmayo? Ya poniéndonos un poco más a la actividad. Lo primero será recostar o sentar a la persona si es que no hay sospecha de lesión en la columna. Bien, recordemos eso, es importante. Si una persona tiene la columna lesionada, si vemos que de pronto se desmayó, pero se ha desmayado y ha caído de una altura de 2 metros, ya ha caído boca arriba, caray, de repente puede tener una fractura. Si movilizamos a esta persona, la sentamos o la movemos, podríamos agravar esa situación. Bien, obviamente no es lo mismo si la persona ha estado de pie o ha estado sentada y simplemente cae sobre el suelo. El riesgo es muchísimo menor. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Elevar un poquito las piernas de la persona, asegurarnos de aflojar la ropa de esta persona y verificar los signos vitales. Bien, ¿cuáles son los signos vitales? La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que es lo básico que podemos hacer, y podemos hablar también incluso del estado de conciencia. Bien, entonces, estos signos vitales están englobados en nuestra evaluación primaria, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Ahora, vamos a encontrarnos de repente con otras situaciones también un poco más trágicas, como las convulsiones. ¿Y qué pasa con las convulsiones? Si de repente alguno de ustedes ha visto una convulsión, las convulsiones, si ustedes las conocen, pues muchas veces son lo más frecuente movimientos bruscos del cuerpo de la persona y muchas veces son situaciones o imágenes bastante impactantes si no las hemos visto anteriormente. Y lo que suele pasar es que la persona que está presenciando esta situación, pues obviamente se pone tensa, definitivamente. Y lo que trata de hacer, pues, es agarrar a la persona, a la persona en convulsión, en crisis, y trata de sostenerla hasta que le pasen los movimientos, ¿no? Entonces, lo ideal es que no sostengamos a la víctima durante las convulsiones, porque podríamos agravar la situación, ¿bien? Por supuesto, evitemos darle golpes en la cara o en la espalda a la persona, como para que reaccione o para que le pase, porque no va a suceder así. Aflojar también las prendas de vestir, eso sí es importante para que la circulación fluya con más facilidad. Para evitar las lesiones en la lengua durante las convulsiones, de repente podemos introducir una cucharita o un trapo entre los dientes. Recordemos que algo que suele ocurrir en las convulsiones es que los músculos, al ponerse tan tensos, generan que la persona ajuste la mandíbula. Y lamentablemente a veces la ajustan con la lengüita afuera. Entonces puede a veces cortarse la lengua o lesionarla. Y es precisamente para evitar eso que les comento esto de colocarle la cuchara en la boca, ¿bien? Pero doctor, cuchara ponerse en la boca, Una cuchara, un lapicero, porque, algo que evite que porque la persona se sería mueva. algo muy duro, ponerse algo duro, porque sabe, es como, es morder, poner una Ya, cuchara es algo fuerte. claro, a ver, mientras se pueda, se puede hacer, o un trapo incluso, ¿bien? La idea es que la persona no se lesione más de lo que podría lesionarse, porque es eso a veces, o de repente que la persona se quede con un pedazo de lengua menos. Entonces todo puede Claro, pasar. lo más práctico es, por ejemplo, poner un pañuelo o si no, parte de sacarse un polvo y ponerse ahí en la boca. Si se puede hacer, adelante, ¿bien? Disculpe, profesor, buenas noches. ¿También es posible ponerlo de costado al compañero? Ya. Podemos poner a la persona de costado en la posición lateral de seguridad una vez que finaliza la crisis. Bien, porque mientras la persona se esté sacudiendo, definitivamente no van a poder moverla. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya acabó la crisis convulsiva, podemos de repente trasladar a la persona, si es que puede movilizarse, ¿bien? A un lugar más tranquilo, un lugar más confortable y dejarla dormir. O, en su defecto, podemos colocar a la persona en la posición lateral de seguridad. Bien, por ahí nos dicen que se pone una almohada en la cabeza. También se debe levantar la cabeza. Claro, obvio, si pueden colocarle algo detrás de la cabecita, definitivamente sí, háganlo para que no se golpee Perfecto. la cabeza. Bien, a veces, bueno, pueden parecer cosas, ¿no? Detalles de sentido común, pero también se pueden pasar, ¿no? Entonces está bien, gracias por haberlo mencionado. Y luego tenemos situaciones en las que puede haber pérdida de conocimiento, bien, si la persona está inconsciente, respira y no existe ningún traumatismo, o sea, golpe evidente,
podemos colocar a la persona en la posición lateral de seguridad, como ya vimos en la imagen anterior, para que de repente evitemos, ¿no?, un posible ahogamiento causado por vómito. Eso también puede ocurrir. Ahora, por cierto, algo muy importante en las crisis convulsivas, o de hecho cuando terminan. Muchas veces, y no se sorprendan si de repente la persona se orina o de repente defeca en ese momento, porque después de las crisis convulsivas, muchas veces los esfínteres se relajan un poquito y puede ser, ¿no?, que la persona se orine, haga sus necesidades encima, y debemos tener, por supuesto, toda la empatía y tranquilidad para poder atender a la persona que ya pasó por esta crisis y que requiere pues todo el apoyo necesario. Ahora, otra situación que podemos enfrentar son los atragantamientos. Bien, los atragantamientos, creo yo que está bastante claro a qué me refiero. Una obstrucción de la vía aérea muchas veces que genera ahogo, genera asfixia. Bien, entonces, en estas situaciones, lo que pondremos en práctica es la maniobra de Heimlich. Bien, y aquí les voy a mostrar un video para que ustedes puedan ver de una manera más didáctica cómo es que debe realizarse. Así que, a ver, ahí va. El atragantamiento es una situación grave que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Frecuentemente ocurre cuando un alimento queda atrapado en la vía aérea y bloquea la respiración. En estos casos, la persona no puede hablar ni toser o se lleva las manos al cuello. ¿Qué hacer? Preguntar: ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, abrázala por detrás alrededor de la cintura. Haz un puño con una mano y envuélvela con la otra. Colócalas entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite hasta que expulse el cuerpo extraño. Si la víctima pierde el conocimiento, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra se aplica para adultos y niños mayores de 1 año. Siempre acude a un servicio de urgencia para evaluar al paciente. Como ustedes pueden ver, es una maniobra bastante sencilla, pero de hecho puede llegar a salvar la vida de las personas. Bien. Recordemos, ¿no?, que una persona que está atragantada, que no puede respirar, automáticamente lo primero que va a hacer siempre es llevarse las manitos al cuello. Bien. Signo internacional de atragantamiento, y que por supuesto esta persona requiere la maniobra de Heimlich. Ahora, esto es si nosotros vamos a brindarle, ya tiene otro nombre, desobstrucción de vía aérea. Por supuesto que se desobstruye la vía aérea, nadie lo está poniendo en duda. De hecho, es para esto la maniobra. Y podemos ponerla en práctica incluso si estamos solos y de repente pues no tenemos a nadie que nos socorra. ¿Qué hacemos ahí? Pues buscamos de repente el espaldar de una silla resistente, por ejemplo, y soltamos, digamos, dejamos caer un poco el peso de nuestro cuerpo para hacer presión en esta zona del diafragma, y generamos esta presión que va a ayudar a expulsar este cuerpo extraño de la vía aérea. Bien. Listo. Ahora sí, otra situación que podemos enfrentar y que necesariamente va a requerir de primeros auxilios son los traumatismos y las fracturas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer o conocer frente a una situación de estas? Bueno, hay que ver si en estos traumatismos o fracturas hay hemorragias externas para poder darles atención de manera inmediata. Si de repente dudamos de la existencia de una fractura, sabemos que alguien se ha caído, se ha lesionado, pero de repente estamos en la duda, preferible actuar como si hubiera realmente una fractura. A veces es mejor en estos casos exagerar un poquito. Inmovilizar la zona lesionada adecuadamente. Si de repente es un traumatismo o fractura en las manos, en los dedos, y hay anillos, preferible retirarlos para evitar que al final pues los deditos se hinchen y compliquen mucho más la situación. En el caso de repente de lesiones en extremidades, siempre será importante pues valorar la deformidad de la zona lesionada, de los miembros lesionados, y comparar, ¿no? De repente pie derecho, pie izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, o lo mismo de repente con las extremidades superiores. Bien,
¿Esto con qué fin? De poder nosotros tener una imagen mucho más clara de cómo normalmente se ve la zona lesionada y verificar efectivamente si hay una lesión evidente. Y en cualquier caso, de repente, si es necesario cortar la ropa, preferible cortarla, ¿bien? Si de repente alguien se ha fracturado la pierna, no vamos a quitar el pantalón porque vamos a generar pues mayor movilización de la zona lesionada y podríamos agravar la situación, ¿de acuerdo? En esos casos sí será necesario pues cortar la ropa. Aquí les voy a mostrar un video también un poco más didáctico sobre qué ocurre con los traumatismos y las fracturas y qué deberíamos hacer. Bien, ahí va. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Bien, esta última parte está bastante relacionada con lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Si nosotros brindamos primeros auxilios, evaluamos la situación, lo que nosotros encontremos, es importante también que lo traslademos al personal de salud que está llegando en ese momento a brindar la atención. Bien, porque va a facilitar muchísimo el procedimiento, el tratamiento posterior que vaya a recibir la persona accidentada. Bien, entonces es un gran apoyo, por favor, eso sí, ténganlo siempre en cuenta. Comuniquemos lo que encontramos, nuestros propios hallazgos, para favorecer la atención de la persona accidentada. Listo. Ahora sí, algo que a veces podemos encontrar incluso en bueno, cualquier situación, incluido el trabajo. Bien, traumatismos oculares que normalmente ocurren pues en empresas del rubro industrial. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con contusiones o golpes o de repente con quemaduras. Bien, en el caso de que se trabaje con algún cáustico, por ejemplo. Entonces, los primeros auxilios, como les decía, deben ser algo básico. Y en el caso de los golpes, lo que podría, o contusiones en general, lo que podríamos hacer es cubrir los ojos sin presionarlos. Bien, como tenemos ahí en la imagen, si disponemos de repente de parches oculares, pues aplicar el parche tranquilamente y si no con una gasa, ¿de acuerdo? Sostenida con un esparadrapo. No aplicar ninguna pomada, ninguna gota y trasladar directamente a un centro de atención médica.
En el caso de cáusticos o de repente alguna quemadura con algún producto, lo recomendable puede ser lavado con agua durante 15 a 20 minutos, bien, si es que no disponemos de otra solución. Algo que pueden tener de repente en sus botiquines o en sus tópicos de primeros auxilios son estos frasquitos, estos lavaojos, precisamente para estas situaciones, bien. La duración, ya les decía, 15 a 20 minutos, y luego de eso, cubrir nuevamente, ¿no? Con apósitos de gasa, sin comprimir el ojito, sin presionarlo, para evitar cualquier lesión. Evitar aplicar cualquier tipo de pomada o gotas, y trasladar a un centro de atención médica para que reciba atención, ¿de acuerdo? De repente por ahí dicen, no, hay que poner una gota, hay que poner una crema, que tenga una crema para el ojo. Nada, preferible no aplicar nada porque podríamos generar alguna complicación en la zona lesionada. Bien. Y aquí tenemos algo también bastante frecuente, una situación que se puede presentar en casa, en el trabajo, en cualquier situación, en cualquier sitio. Y básicamente son las heridas. Bien. Las heridas, por definición, son la pérdida de la continuidad de la piel. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Bien, tenemos heridas cortantes, como tenemos aquí la primera imagen. En este caso, pues parece un corte. De repente habrá sido por, no sé, cuchillo, tal vez. Tenemos heridas punzantes, como en la segunda imagen, que obviamente pues es por algún objeto punzante, ya sean agujas, alfileres, o en este caso pues un destornillador como en la foto. Las heridas abrasivas, que son los clásicos raspones, y yo creo que de repente todos creo en algún momento nos habremos caído de rodillas en la pista y nos hemos raspado las piernas, bien, las rodillas. Entonces, esas son las heridas abrasivas, esas son las características. Y tendremos también heridas contusas, ¿bien? Generadas por directamente una contusión tan intensa muchas veces que rompe la piel. ¿Qué es lo que debemos hacer? Según la zona lesionada, puede ser que nos encontremos con un sangrado relativamente leve o moderado, como puede ser que nos encontremos con un sangrado profuso. Por ejemplo, los cortes en los dedos o los cortes en la cabeza sangran terriblemente. Bien, no es que la persona se vaya a morir por un corte de repente en los dedos, ¿no? En la frente, pero son zonas muy vascularizadas, hay mucha circulación sanguínea por ahí y obviamente el sangrado es más escandaloso, más exagerado. Bien. ¿Qué pasa? Normalmente la gente al ver tanta sangre se asusta y es natural porque no es su día a día, no es lo usual. Pero recordemos nuevamente mantener la calma y hacer lo que les voy a mencionar a continuación. Cubrir la zona para detener el sangrado. ¿Con qué debemos cubrir la zona de sangrado? ¿Con qué debemos cubrir la herida? Si tenemos un apósito, adelante, con un apósito. Bien. En el peor de los casos, con un paño limpio. ¿De acuerdo? La idea de utilizar un apósito, que de hecho es un material que deberíamos tener todos en nuestros botiquines de primeros auxilios, es que es un material que está esterilizado, ¿bien? Y no va a representar ningún riesgo aplicarlo directamente a una zona de herida, ¿bien? No vamos a contagiarle nada a la persona. Caso contrario, puede ocurrir, eso sí, con una tela, un trapo o algo que evidentemente pues esté contaminado. Entonces, cubrimos la zona de sangrado y tan solo con hacer presión sobre la zona, vamos a tener el sangrado en aproximadamente 3 a 5 minutos. Bien, es lo único que hace falta. Aunque el sangrado sea escandaloso, aunque el sangrado sea exagerado, con eso muchas veces es suficiente. Una pregunta Sí, con respecto a los torniquetes. bien, el torniquete se puede aplicar de repente cuando hay algún tipo de amputación, bien. El torniquete sí, de preferencia como última alternativa, porque hay que estar siempre bien al pendiente de los torniquetes, bien. Recordemos que el torniquete sirve para cortar la circulación. Y si nos pasamos del tiempo, que es un promedio de 60 hasta 90 minutos como máximo, podríamos de repente lesionar el otro extremo de la zona, perdón, de la extremidad lesionada. Bien. Entonces, el torniquete sí como última alternativa. Ahora, ya, bueno, les comentaba. Una vez que ya tenemos el sangrado, pues habrá que lavar, hacer una higiene con abundante agua. Si de repente tienen cloruro de sodio por ahí, pueden utilizar su cloruro de sodio. Si tuvieran supervisión médica,
podrán aplicar alguna crema antibiótica si es que la tuvieran, y si no, directamente a cubrir con gasa estéril, que normalmente se da esta atención en los tópicos, bien, y trasladar a la persona a recibir atención médica. No le apliquen alcohol a la herida, porque el alcohol puede generar una lesión mayor. Entonces, solamente agüita, nada más, ¿de acuerdo? Y bien, aquí tenemos otro tipo de lesiones en la piel. Tenemos las quemaduras, ¿bien? Las quemaduras pueden ser por fuego, por algún producto líquido, caliente, de repente por alguna herramienta también. Recordemos que en el sector industrial a veces hay herramientas que necesariamente están a temperaturas elevadas, incluso 200 grados centígrados, y pueden generar quemaduras también si no se tienen los cuidados necesarios. Entonces, ¿qué ocurre con las quemaduras? Bien, tenemos 3 grados de quemaduras. En el primer grado tenemos a las quemaduras pues, más leves, que son básicamente estos enrojecimientos en la piel. Y el mejor ejemplo es cuando vamos a la playa y no nos ponemos protector solar, acabamos hechos un cangrejo hervido, ¿verdad? Entonces, la piel no se lesiona necesariamente, pero queda roja, un rojo intenso, un rojo que quema, un rojo que arde. Eso es una quemadura de primer grado. Los siguientes serán las quemaduras de segundo grado, en las que ya, además de este enrojecimiento en la piel, hay ampollas, ¿bien? En las ampollitas, estas vesículas que pueden aparecer por ahí, son el indicativo de quemadura de segundo grado. Y finalmente tenemos las quemaduras de tercer grado, que son en realidad las más trágicas, y tienen una característica muy particular. Muchas veces no duelen, bien, pero no porque la lesión sea menor, sino porque la lesión ha llegado incluso al punto de lesionar nervios, y si no hay nervios, pues no hay conducción de sensibilidad, no duele, definitivamente. Y para ejemplificarlo, ¿bien? Tomando el ejemplo de lo que les decía hace un momento, una trabajadora en una empresa X estaba metiendo la mano donde no debía y le cayó una barra selladora a 200 grados centígrados sobre la mano. Entonces, la pobre señorita sacó la mano ya definitivamente ahí, pero la manito pues estaba bastante lesionada. Bueno, quedó de hecho medio blanca, incluso por la temperatura que llevaba la barra. Y curiosamente ella decía, pero no me duele, con la justa me hormiguea. Bueno, es que le hormigueaba, ¿por qué? Porque le había lesionado ya también los nervios. Y definitivamente, pues, su recuperación fue un proceso bastante largo, que tomó varias semanas. Y claro, ella decía que no le dolía, ¿no? Entonces, puede ocurrir y estemos siempre, por favor, atentos a ello. Ahora, recomendaciones en el caso de quemaduras. Cuando sean leves, por ejemplo, de primer grado, pues podremos enfriarlas de repente con agua fría hasta que calme la molestia. Si de repente es una persona que ha sufrido quemadura con fuego o con algún producto químico, habrá que remover la ropa quemada siempre y cuando no esté pegada a la piel. Bien, si notamos que la ropa está pegada a la piel porque puede ser un material sintético, yo qué sé, pues no removemos hasta que lo haga el personal de salud. Bien, ¿qué pasa? De repente por ayudar quitamos la ropa, pero también de paso quitamos la piel de la persona. Entonces, preferible evitarlo. No aplicar hielo porque el hielo también puede producir lesiones de manera directa en la piel. Entonces, evitar el hielo directamente sobre la piel. En las quemaduras de segundo grado, no reventar las ampollas, por favor. Las ampollitas sirven como una protección, son una reacción de protección de nuestro propio cuerpo. Y en ese caso, preferible no lesionar las ampollitas. Si lesionamos y reventamos una ampollita en un lugar que no está esterilizado y que no está adecuado para ese tratamiento, podría ser que dejemos abierta una puerta para que ingrese alguna bacteria y contamine esta zona lesionada. Bien. En cualquier caso, siempre cubrir la quemadura, de preferencia con una gasita limpia, estéril, de preferencia, efectivamente. Y en las quemaduras pequeñas, de repente sí podrían considerar, en el caso de que hayan sido producidas por calor, aplicar compresitas de agua fría. Bien. A veces tenemos estos gel pack en los tópicos o en nuestras empresas. No aplicarlos directamente, siempre envolverlos un poquito. Pues si tenemos de repente agua fría,
La ponemos en una bolsa, cubrimos la bolsa con una tela, un paño y aplicamos, ¿bien? Y de todas maneras, lo mismo que en las situaciones anteriores, ¿no? Trasladar a la víctima siempre a un establecimiento de salud para que reciba atención médica especializada. Perdón, una pregunta. Y en caso de una quemadura con ácido sulfúrico, ¿qué se podría hacer? ¿Qué medidas podríamos tomar? En caso de ácido sulfúrico, normalmente lo que debemos hacer en cualquier caso de productos químicos, lavado, ¿bien? Lavado, lavado, lavado. Normalmente lo que se recomienda es hasta 15 minutos de lavado hasta que llegue la atención médica, pero aprovechando, ¿no? su comentario. Recordemos sí que los productos químicos en general tienen su hojita de MSDS, de repente ustedes sí están al tanto de ello, y es importante sí revisarlas, bien, revisar estas hojas, de todas maneras. Pero siempre con... Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta, ¿cómo podemos identificar? En otros ponentes yo siempre he escuchado que hay clasificación hasta 4º grado en quemadura. El 4º grado de quemadura es por quemaduras con exposición de extremidades. ¿Me puedes explicar, por favor, si es cierto o son mitos, no? Bueno, hasta 3er grado las conocía yo, 4º grado, bueno, en realidad las de 3er grado puede haber también exposición de extremidades, bueno, exposición de tejido, en las de 3er grado tranquilamente puede ocurrir eso también, ¿ah? Pero en cualquier caso, igual, lo recomendable es que si la quemadura es ya de 3er grado, preferible, incluso 2º, ¿no? Con las ampollas ya en proceso, evitar manipular lo más que se pueda la zona y trasladar a un centro de atención médica. Ahí ya es a veces un poco complicado darles atención en los tópicos de las empresas, porque obviamente es para lo más básico. Bien, entonces siempre en esos casos asegurar traslado de inmediato. Ahora, en cuanto a lesiones eléctricas, y de hecho aquí también puede haber quemaduras, lo principal, recordemos, sí, será no tocar a la víctima, bien, cortar siempre la fuente eléctrica, no retirarlas, si hay cables o algo similar por ahí, con ningún objeto, aunque sea de madera. Lo primero que hay que hacer es cortar la fuente eléctrica. Recordemos el protocolo PAS, asegurar, proteger, asegurar y socorrer. Y aquí, en cuanto a las quemaduras, bueno, aquí en la imagen creo que se ejemplifica bastante bien. Muchas veces hay una quemadura de ingreso y una quemadura de salida. Y las complicaciones que puede acarrear una electrocución, pues puede ir desde quemaduras leves hasta un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué puede ocurrir? Que haya incluso parálisis de extremidades o de algún músculo por ahí lesionado. Puede pasar que de repente la lengua de la persona accidentada se hinche y obstruye las vías respiratorias. De repente puede generar problemas de visión, de repente problemas respiratorios o ya directamente pues un paro cardíaco. Bien, en algunos casos puede ser incluso que haya convulsiones en algunos individuos y cambios hasta en la presión arterial. Bien, los casos de electrocución sí son bastante complejos, así que bueno, toda la precaución con ellos. Y aquí tenemos ya la última parte en realidad, que es el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Probablemente esto ya lo hayan escuchado en algún momento. Y pues es una técnica que realmente sirve para salvar vidas, es muy útil en las emergencias definitivamente, en los ataques cardíacos, en los cuasi ahogamientos, en los que la respiración y los latidos de la persona se han detenido. Bien, ¿cómo comprobamos que se han detenido? Recordemos nuestra evaluación primaria. Bien, si tienen miedo de hacer RCP o no están seguros de cómo hacerlo, bueno, a veces es mejor intentarlo que no hacer nada, pero siempre, 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 antes de lanzarnos a hacer el RCP, es importante que comuniquemos. Bien, es una técnica que demanda muchísimo esfuerzo, es bastante agotadora cuando se realiza bien,
y nos vamos a cansar bastante rápido. Entonces, si no tenemos a nadie que nos dé el apoyo, que nos dé el soporte o que nos haga el relevo con el RCP, probablemente no lleguemos a mucho. Y bueno, recordemos, ¿no?, que la diferencia entre hacer algo y no hacer nada, incluso puede ser pues la vida de una persona. Aquí les voy a mostrar también este video para que comprendan un poquito mejor cómo se realiza. Van a ver algunas imágenes también ahí. Así que por favor, toda su atención. Ahí va. Reanimación cardiopulmonar. En adultos, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca que requiere de asistencia inmediata. El inicio oportuno de maniobras de RCP puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio? La persona no responde cuando le hablas o tocas. El tórax no se mueve. Está flácida, fría y pálida. ¿Qué hacer? Mueve a la víctima enérgicamente. Pregunta, ¿se encuentra bien? Si no responde y no respira con normalidad, llama al servicio de emergencia, activando el altavoz de tu teléfono móvil y solicita un desfibrilador externo automático. Rápidamente, inicia las compresiones torácicas. Coloca el talón de una mano en el centro del tórax y apoya la otra mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Aplica 30 compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre compresiones sin despegar las manos del paciente. A continuación, se deben aplicar las ventilaciones. Coloca tu boca sobre la boca de la víctima y cierra su nariz con los dedos. Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Aplica 2 ventilaciones de 1 segundo. Asegúrate que el tórax se expande cuando insuflas aire. Continúa hasta completar 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay otro reanimador, se debe intercambiar hasta que llegue el equipo avanzado. Si la persona tose o se mueve, detén las maniobras y gíralo hacia un costado, en la posición de recuperación. En niños de 1 año hasta la pubertad, las compresiones se realizan en el centro del tórax con el talón de 1 o 2 manos, dependiendo de su tamaño. En lactantes menores de 1 año, comprime el tórax con 2 dedos, bajo una línea imaginaria entre los 2 pezones. La profundidad de las compresiones es de al menos 1/3 del diámetro del tórax. Las ventilaciones se realizan cubriendo la boca y nariz del lactante. Uso del desfibrilador externo automático. La desfibrilación emite una corriente continua al corazón para que pueda retomar su ritmo eléctrico normal. Este equipo se encuentra en algunos lugares públicos. Si dispones de uno, utilízalo de manera inmediata. Incluso, antes de iniciar RCP, se debe encender y seguir las instrucciones verbales. Si no, debes iniciar RCP hasta que cuentes con uno o llegue ayuda médica especializada. Muy bien. A ver, ¿qué pasa con el RCP? Como ustedes han visto, es una mezcla de compresiones y de respiraciones, ¿verdad? Ahora, de acuerdo con la situación que estamos viviendo ahora por la COVID-19, los organismos internacionales incluso han desaconsejado la parte de dar las respiraciones boca a boca, bien por el riesgo que hay de contagio. Ahora, si tuvieran dispositivos de repente de oxigenación, bueno, para insuflar, los populares AMBU, ahí sí podrían utilizarlos. A veces, normalmente los tenemos en los tópicos de primeros auxilios, ¿bien? Y por ahí veo que preguntan qué significa insuflar. Bueno, cuando ponen estos AMBU, es una mascarilla con una bolsa de reservorio, pues esta bolsa es la que presionamos y la acción de presionar la bolsa es lo que se llama insuflar, ¿no? Básicamente, pues pasarle el aire a la persona.
Ahora, si no, como les decía, ¿no? Evitamos la respiración boca a boca y nos concentramos directamente en las compresiones. La técnica importante para las compresiones, como ya han visto ahí, es con el talón de la manito, ¿de acuerdo? Y con los brazos rectos. ¿Qué hacemos? Dejamos caer el peso de nuestro cuerpo para hacer la compresión. Si ya vieron, o sea, los centímetros que hay que presionar el tórax de la persona son de una cantidad regular, ¿no? Entonces, requiere bastante fuerza. Si flexionamos codos, créanme que la compresión no va a servir de nada. Entonces, la técnica sí es muy importante y sí es bueno, sería bueno en realidad, ¿no? Que en algún momento, pues, ustedes puedan practicarla de manera presencial en algún momento, ¿sí? Y muy bien, veamos qué más tenemos por acá. Claro, las dudas o consultas, por supuesto. A ver si hay alguna duda o consulta o de repente nuestra moderadora, ¿no? Haya encontrado por ahí algunas preguntas. Y acá durante el chat, la última pregunta es, ¿son los AMBU? ¿Los AMBU son pulmotores? Los AMBU son estos, ¿cómo explicarles el AMBU? Es una bolsa, es como una bolsa, ¿bien? Es un equipo médico, de hecho, que sirve para hacerlas, para insuflar, para que la persona reciba aire, reciba oxígeno. Es como una bolsita que viene con una mascarilla. Entonces, esta mascarilla es lo que se coloca en la cara, en la zona nariz-boca de la persona y se presiona esta bolsa. Entonces, eso es lo que permite el paso del aire hacia los pulmones. Bien, como les digo, normalmente es una acción que hace el personal de salud. No siempre se tiene presente, claro, no siempre se tiene presente este AMBU en los tópicos de primeros auxilios porque es algo básico la atención que se brinda en los tópicos, ¿no? Normalmente los encontramos en los hospitales o en los centros de atención primaria, pero si tienen personal de salud, tranquilamente pues pueden adquirir su AMBU y tenerlo listo. Espero haber respondido la pregunta con esto. Bien, gracias. Acá hay otra pregunta también de Walter Anca. Dice, si no hay ambiente, ¿cuántas compresiones? ¿Perdón? ¿Cómo dice? Walter Anca pregunta, si no hay ambiente, ¿cuántas compresiones y por cuánto tiempo? Si no hay ambiente, ¿qué ambiente? No, perdón, es si no hay AMBU. Si no hay AMBU, ¿cuántas compresiones y por cuánto tiempo? Sí. Lo mismo, la misma relación que hemos visto ahí, ¿no? 30 compresiones, 2 respiraciones. O sea, ahí, bueno, la ventilación de repente la podemos omitir, pero las compresiones deben continuar. ¿Bien? Claro, pero ¿y cuánto sería la secuencia de la compresión? Bien, Sí, 30 compresiones. 30 compresiones, esperamos un momento y continuamos con las compresiones. Ahora, sí es importante, y les vuelvo a recalcar, que siempre comuniquen a alguien más si ustedes se encuentran en la situación de hacer las compresiones del RCP, porque es una técnica bastante cansada, bastante agotadora. Son 5 compresiones por minuto, sí, ya por ahí lo pusieron, creo. Pero claro, muchas veces no vamos a ponernos a tomar el tiempo, ¿no? De cuántas compresiones estamos haciendo. Entonces, igual, ¿no? La comunicación ahí sí es básica, porque hay gente que no va a reanimarse a la primera, definitivamente. Y se va a requerir, digamos, un relevo. Bien, es bastante cansado, así que ténganlo por favor en mente, ¿de acuerdo? Y la oportunidad primera que tengan de practicarlo de manera directa, háganlo. Acá también hay personas con la mano levantada. Ajá. Está Luis Alfredo López. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Doctor, una consulta. ¿El ritmo es 100 compresiones por minuto o es la cantidad que se debe hacer en un minuto? Es la cantidad ideal para comprimir en un minuto, sí. Como le digo, pueden ser más, pueden ser menos, porque nadie lleva la cuenta exacta, pero más o menos lo que se ha calculado de acuerdo a las instituciones que son especializadas en este tema, pues
Es eso, 100 compresiones por minuto. Y acá también tenemos a alguien con la mano levantada, Marcos Rojas Valenzuela. Hola. ¿Se encuentra Marcos Rojas? Bueno, pasamos a la siguiente persona, Jared Alzamora. Buenas noches. Una consulta. Quisiera saber cuando hay cuando uno se atora, ¿cuál es el método recomendable para hacer? Ah, ya. Pues la maniobra que les mencionaba, ¿no? La maniobra de Heimlich. Ahora, si vemos que alguien se está atorando, si está asfixiándose porque de repente comió algo muy grande y se le atascó, lo mismo, ¿no? Nos colocamos detrás de la persona, hacemos puñito con el pulgar escondido y hacemos la presión ahí justo por debajo del esternón. Ahora, sí, esa es la única maniobra. Ahora, de hecho, efectivamente, vamos a tener una situación importante ahí, ¿no? Normalmente cuando una persona está atragantada, el cuerpo como reacción lo que va a hacer es tratar de expulsarlo por sí mismo con un reflejo que es la tos. Bien, entonces, a veces la tos de la persona puede ayudar a expulsar este cuerpo extraño, pero cuando ya la tos no es suficiente y la persona simplemente no puede ni toser, entonces ahí procedemos con la maniobra de Heimlich, ¿no? Pero ¿por qué muchas personas le golpean en la espalda? Quisiera saber eso. ¿Por qué? Normalmente golpean en la espalda porque piensan que con eso van a hacer que salga más rápido, pero en realidad no es tan recomendable dar golpes en la espalda, ¿bien? Podríamos incluso lesionar por ahí alguna vértebra si le damos un golpe muy fuerte. Preferible favorecer la expulsión del cuerpo extraño generando la presión al momento de hacer la maniobra. Entiendo con las manos hacia arriba, ¿no? No necesariamente con las manos hacia arriba, ¿ah? Porque al momento de brindar la maniobra, la persona, créanme, que va a estar como un trapo y no va a poder ni mover los brazos. Entonces, difícilmente va a poder levantar los brazos. Y de hecho, eso complicaría incluso que se realice la maniobra. Buenas noches. Y si la persona se encuentra sola, ¿qué método puede utilizar? Ya. Si la persona se encuentra sola, bueno, se puede autopracticar la maniobra. Ya les había mencionado, creo, eso en la parte de atragantamientos. No lo explicó a profundidad. Ya. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Un ratito. Terminamos con lo de la persona sola atragantada. Si tenemos una silla lo suficientemente resistente o el borde de algún objeto, una mesa incluso, puede ser que la utilicemos para generar esa presión en nuestro propio cuerpo. Bien, si tenemos el espaldar de una silla, pues nos dejamos caer un poco sobre el espaldar para generar la presión y expulsar el cuerpo extraño. Eso es en el caso de que no tengamos a nadie, absolutamente nadie cerca, ¿no? Obviamente. Sí tiene, como les digo, ¿no? Doctor, buenas noches. Si en caso se hace la mala comprensión, ¿qué pasaría? Que probablemente el cuerpo extraño no se expulse. Bien, y se prolongue el estado de atragantamiento que puede llevar a un problema ya de dificultad respiratoria. Entonces, hay que tener siempre eso en mente. Bien. Ahora. Buenas noches. Sí. Disculpe, quisiera hacer una pregunta. Usted indica que mediante el RCP y tiene que hacer 30 compresiones, 2 respiraciones, pero el tema es aquí, ¿no debería ser primero permear la vía? O sea, hacer las 30 compresiones, pero ya que no tengo, como usted lo dice, la marca AMBU, que sería el BBM, para darle las respiraciones, ¿no sería primero permear la vía, ya que la lengua es un nervio? Y cuando tu cuerpo se relaja, la lengua estaría obstruyendo la vía aérea. Ahora, el segundo punto que quisiera tocar es mediante el RCP, ya que mediante yo hacerle la maniobra de Heimlich a una persona que tiene una obstrucción total, ¿qué pasaría si la persona se me desmaya y yo no logro realizarle la maniobra? En el video vi que se tendría que hacer el RCP, pero más no se indicó. Quisiera saber qué más allá se podría hacer.
Ya, Solamente esas dos, gracias. ya, perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta. De hecho, es un punto bastante importante. Me alegra que se haya dado cuenta. Sí, cuando una persona, digamos, pierde el conocimiento, sufre un paro cardiorrespiratorio, efectivamente sí, hay que evaluar todos los puntos que teníamos en nuestra evaluación primaria, ¿bien? El estado de conciencia, el tema de la respiración, el pulso, y específicamente en la parte de respiración, sí tendríamos que evaluar si hay algo que esté obstruyendo la vía respiratoria, ¿bien? Entonces podemos abrir la boca de la persona, pero recordemos, estamos en pandemia, ¿bien? Entonces, acercarnos mucho también a la vía respiratoria o a la boca de alguien no siempre es recomendable, pero sí es un punto a tener en cuenta definitivamente, ¿no? Muchas veces se procede a abrir la boca de la persona para hacer una inspección breve de si hay algún objeto extraño, si de repente la lengua está movida o algo similar. Ahora, lo siguiente que me preguntó, disculpe, ahí sí se me fue, creo que tenía que ver con el RCP. Ah, que si la persona, ok, está atragantada, pierde el conocimiento y, ok, hacemos RCP. Bien. Más allá de eso, no vamos a poder hacer nada porque ya es necesaria la intervención del personal médico. Bien. En esos casos, necesariamente habrá que trasladar a la persona a un establecimiento de salud o en su defecto puedes llamar a un servicio de atención médica. Tenemos, por ejemplo, el SAMU, que es las ambulancias, ¿no? de emergencia que acuden rapidísimo al lugar de los accidentes y trasladan ya a la persona, ¿bien? Recordemos que antes de lanzarnos a brindar los primeros auxilios, ¿qué es lo que debíamos hacer? Asegurar la zona, ¿bien? Comunicar, ¿y a quién vamos a comunicar? Bueno, si tenemos a alguien al costado, pues esa persona, y si no, comunicamos a un servicio de urgencias o de emergencias, ¿bien? Para que no nos dejen solos brindando los primeros auxilios, porque de repente pasa precisamente eso, ¿no? Nosotros no conseguimos que la persona salga de este estado y pues nos quedamos con la persona ahí hasta que ocurra lo peor, ¿bien? Entonces, primero la comunicación y luego ya brindamos el apoyo. Si no se puede, estamos agotando ya pues todas las alternativas. Bien. Sí, a ver, veré quiénes tienen la mano levantada. A ver, a ver, a ver. Mm, Luis Alfredo López. Ujú. Está Luis Alfredo. Luis, ¿está por ahí? Mm, Creo que no. Jerry Richard Casanova. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una consulta para el doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Con respecto a lo que es la maniobra de RCP, ¿cómo se puede hacer en el caso de una mujer gestante? En el caso de una gestante, bueno, en realidad la maniobra no cambia, bien, no cambia. La compresión es en el tórax, no es en la barriguita o en el vientre, así que sería la misma. Sin embargo, en el caso de la gestante siempre es más, todo es más delicado, ¿bien? Recordemos que la salud de la gestante es primordial a nivel nacional y la maniobra debería mantenerse igual, ¿no? Pero necesariamente necesitamos ahí asegurar el traslado de la gestante, en este caso, a un establecimiento de salud. Porque no solamente estaríamos ahí, estaríamos evidenciando complicaciones en la madre, sino también eso puede afectar directamente al feto. Bien. Y eso ya es una doble complicación, de hecho. Entonces, necesariamente asegurar traslado ahí. Bien, la técnica se mantiene. Disculpe, ¿y en la persona embarazada para utilizar el DEA, cómo sería lo ideal? O, Ajá, muy bien. El DEA, ok. Pues fíjese, ahí en esa situación, mm,
Yo creo que el DEA podría aplicarse igual, bien. El DEA va a afectar, va a trabajar directamente en el corazón de la madre, bien. No le va, no vamos a aplicar el DEA directamente al feto. Así que si hay un DEA, adelante, ¿no? Pero Ah, no hay realmente ninguna complicación con el feto entonces. no, Ok, el DEA va a servir para reanimar a la madre, no para reanimar al feto, ¿bien? ok. Pero sí es importante de todas maneras o sea, no conformarnos con que de repente, ay, se reanimó, ya lo dejamos ahí. No, de todas maneras, trasladar a la persona, a la madre especialmente, a un establecimiento de salud, ¿bien? Porque la evaluación sí, créanme, será exhaustiva una vez que llegue. Bien, muchas gracias. Jorlin Ortiz acaba de levantar la mano. Hola. Bueno, no. No. Jorlin. Exxon también ha levantado la mano. Doctor, una consulta. Primero, ante todo, Hola. buenas noches. Quería Ah, preguntarle, al momento de realizar el RCP, si uno no lo hace adecuadamente o aplica la fuerza mayor a la requerida, ¿puede romperle las costillas a las personas? si uno aplica mucha fuerza, sí, hay un pequeño riesgo de lesionar alguna de las costillas. No se va a destrozar la costilla, puede ocurrir una fisura o de repente una fractura pequeña, pero sí, es un riesgo, realmente sí, puede ocurrir. Si llegara a suceder, lo principal es que no se entre en pánico, de repente se va a escuchar como que se quebró algo, no hay que asustarnos, no hay que entrar en pánico. Bien, ahí sí habrá que tener mucho más cuidado. De repente habrá que incluso suspender en algún momento el RCP, bien. Pero ya para esto pues tendremos que estar atentos a que llegue la atención médica, bien. Ahora, sí, por eso, y precisamente para evitar eso, ¿no? Les decía que en cuanto tengan la oportunidad de hacer una práctica de RCP de manera presencial, pues háganlo, bien, háganlo. Hay muñecos muy realistas, de hecho, que tienen, digamos, la resistencia en el tórax, tal cual la tiene una persona para practicar el RCP, y ahí se van a dar cuenta de cuánta fuerza hay que aplicar y si realmente pues, podrían llegar a romper una costilla o no. Pero sí, o sea, puede ocurrir, definitivamente. Bien, muchas gracias. Ujú. Acá también Dani Jovan dice, ¿en qué puntos del tórax se colocan los electrodos del DEA? Ya. El DEA tiene, a ver, si ustedes han utilizado un DEA, sabrán que normalmente viene con una figurita ahí con las zonas marcadas de dónde se debe colocar cada electrodo. Bien. Ahora, otra cosa es que el DEA también da indicaciones por voz. Entonces los DEA hablan normalmente, te dicen colocar en tal sitio los electrodos. Normalmente es en el pecho, ¿bien? Pero sí, o sea, tendrían que ver la imagen en realidad. Bien, gracias. Margarita Ortiz pregunta, ¿se puede poner para las ventilaciones? ¿Sirve la base de plástico de las gaseosas? Em, a ver, déjame ver si entendí. Para hacer las ventilaciones, si podemos utilizar una botella de gaseosa, yo le diría que no. No lo recomendaría. Normalmente una botella de gaseosa puede estar contaminada, puede contener algún tipo de resto de la misma gaseosa o de algún otro contaminante, que lamentablemente al hacer una compresión le va a llegar directamente a la persona a los pulmones y podríamos generarle una infección o algún problema adicional. ¿Ok? Así que no le recomendaría utilizar una botella de gaseosa. Bien, gracias. José Campos también pregunta, ¿hay una técnica para hacer maniobra de Heimlich a personas que perdieron el conocimiento? Mm, no hay ninguna maniobra a una persona que ya se desmayó, entiendo yo, ¿no?
No hay otra maniobra, la única maniobra es la que hemos revisado, pero si la persona ya perdió el conocimiento, ahí sí habrá que aplicar otro tipo de acción, ¿no? De repente será necesario, en lugar de una maniobra de Heimlich, hacer un RCP. Ujú. Bien, acá también el Mamani está levantando la mano. Doctor, tenga usted muy buenas noches. Mi Hola. consulta, doctor, es sobre el desfibrilador. Ya. ¿A partir de qué fecha está considerándose ya en un RCP básico el uso del desfibrilador? Porque si nosotros hablamos hace 3 años, 4 años, el desfibrilador todavía no se consideraba como uso del RCP básico, sino era un RCP avanzado. Ahora, es mi pregunta. Ahora, la otra pregunta, doctor, es, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer mi RCP? ¿En cuánto tiempo? ¿Son 7, 6, 8 o 10 minutos? Y a partir de ese tiempo límite ya sería insulso hacer los masajes cardíacos y las ventilaciones, ¿no? Entonces, eso me gustaría que nos aclare. No sé si podría. Ya, a ver, le comento. En los DEA, en realidad no son obligatorios de repente en las empresas, ¿bien? Sin embargo, por normativa legal, sí es necesario, de hecho, tenerlos, por ejemplo, en los en centros comerciales, ¿bien? En los centros comerciales. Ahí sí deben tener un DEA. Pero en realidad, tranquilamente con el RCP se puede manejar o intentar manejar la situación, ¿de acuerdo? Normalmente, sí, los DEA están presentes en áreas en las que hay personal de salud, ¿bien? Porque normalmente, les digo normalmente, no es que sea siempre así, pero normalmente es el personal de salud el que se encarga de aplicarlo, ¿no? Ahora, como les comentaba, un DEA normalmente tiene voz, habla y les va a decir dónde tiene que colocar sus electrodos, en qué zona específica del pecho, y le va a decir, ok, muy bien, aléjese de la persona a tantos metros, se va a empezar a hacer la reanimación, ¿no? Y empieza a pasar la corriente y te dan las indicaciones precisas. O sea, tampoco es que haya que ser, digamos, un erudito para hacer un uso de un DEA. Es bastante sencillo. Ahora, ¿cuánto tiempo puede hacerse RCP? Ya. Sobre el tiempo del RCP, en realidad puede variar, ¿de acuerdo? Lo ideal sería que la persona saliera de pronto en los primeros 5 minutos. En algunas situaciones puede prolongarse hasta 20, pero a veces ya es más prolongado, ¿no? Ahora, por experiencia sí les comento que muchas veces, pasados ya los 20 minutos, puede haber una reanimación, sí, pero también puede haber ya consecuencias a nivel orgánico, porque, bueno, lamentablemente, pues, la falta de circulación, la falta de oxígeno, afecta el tejido. Entonces, puede ser que de repente se dañe por ahí algún vaso sanguíneo o de repente incluso el sistema nervioso. ¿Bien? Y de hecho, he tenido lamentablemente la oportunidad de evidenciarlo incluso en un hospital. Una persona que no se reanimó en los primeros 20 minutos, pues, fue a los 30, creo, quedó, bueno, vegetal, en realidad, quedó vegetal. Entonces, o sea, pues, de que se puede aplicar, pero eh, tengamos presente sí que puede haber también consecuencias. Bien. Bien, Samuel Sánchez Marrufo también está levantando la mano. Ajá. Bien, bueno, parece que no está Samuel y también ya hemos llegado al tiempo límite. Así Ok. que agradecemos mucho su presencia el día de hoy por brindarnos el conocimiento sobre lo que es el tema de primeros auxilios. Y también agradecemos la asistencia de todos los presentes.
y les deseamos una bonita noche y un buen fin de semana. Nos esperamos para la siguiente clase.